El 8 de abril de 2013, a los 96 años, murió el humanista, catedrático, economista, novelista y miembro de la Real Academia Española, José Luis Sampedro. Inspirador del movimiento Indignados, dejó una obra llena de honradez intelectual. Estos recuerdos y experiencias lo retratan de cuerpo entero, pero tal vez nada más contundente que este primer texto. La vida me ha enseñado a no tomarme en serio, a reírme de mí todo lo que pueda y a aceptar mis errores, mis pequeños éxitos sin darles importancia. Yo pienso que lo esencial en el mundo es la energía, y hay una energía cósmica que pone todo en movimiento. Si quieres llamarlo Dios, llámalo Dios, pero yo no necesito un Dios paternal que me consuele ni nada de eso. Pero esa energía es una inmensa hoguera en la que están saltando chispas constantemente. Y yo soy una chispa que de pronto salta y luego se apaga. Nací en el año 17, puedo considerarme un testigo del siglo. Antes se ha hablado aquí de la reina Victoria. Pues bien, yo he visto al rey Alfonso XIII conduciendo su coche por Aranjuez. Era un hispano suizo que antes era una creación nacional, como después lo fue el Seat, el Pegaso. Sí, Alfonso XIII iba en su coche y después dejó de ser rey de España. He visto muchas cosas, es lo que pretendo decir con esta pequeña anécdota. He tenido la oportunidad de ver, oír, interesarme, interpretar y, llegado el momento, transformar en literatura muchas cosas que ustedes solo pueden conocer a través de los libros y el cine. Recordando un libro del siglo XVII, hoy poco leído, pero que yo descubrí gracias a Unamuno, la historia de la Orden de San Jerónimo, escrita en una prosa magnífica por el padre San José de Sigüenza, he dividido la exposición de mi vida y obra en décadas. Claro, el padre Sigüenza lo tenía más fácil. Solo tuvo que descubrir 6 décadas para contarnos la historia de la Orden de San Jerónimo y su relación con ella. Hoy, con los avances de la medicina, uno ya le ha sobrepasado en varias décadas, aunque sigue defendiéndose. El caso es que yo no puedo contar más que mi propia historia. Es lo que verdaderamente conozco y donde puedo llegar todo lo lejos que pueda en obsequio a ustedes. No olviden, sin embargo, que otros escritores tienen otros puntos de vista tan válidos para ellos como para mí los míos. ¿Para qué se escribe? Hombre, hay quien escribe para ser famoso, para salir en la tele, hay quien escribe para ligar, para tener dinero, pero no es de ese tipo de motivaciones de las que vamos a hablar. Entre otras razones, porque para ganar dinero o ser famoso hay medios más rentables. Hablemos de arte, de literatura, de necesidad vital. Yo escribo por una razón, yo diría genética. ¿Ustedes recuerdan a Nureyev, el bailarín ruso que murió hace unos años? En una entrevista a la pregunta de la periodista, ¿qué consejo daría usted a un muchacho o muchacha que quiera dedicarse al ballet? El gran artista contestó, que si puede, que lo deje. De lo que se deduce que para Nureyev la única razón seria para dedicarse al ballet era no poder evitarlo. Ese es exactamente mi caso con la literatura. Mi obra será buena, mala o regular, acertada o desatinada, pero la he escrito porque no podía evitarlo. Hoy les contaré mis comienzos y verán que todo surgió inevitablemente. Trataré de explicarles en la medida en que lo sé, porque en verdad no sé muy bien por qué uno se dedica a escribir, cómo nace el escritor o la escritora en la persona. Sé que en mi caso fue una necesidad vital. Para mí escribir no es un trabajo, es una necesidad vital. Escribir es un esfuerzo tremendo. Escribir Octubre, novela de la que les hablaré llegado el momento, me costó 19 años. Escribí 4 versiones diferentes, y cuando terminé la cuarta, que es la publicada, puse todos los folios uno encima del otro, y esa pila de folios, mecanografiados por mí y que todavía conservo, esa pila medía 1,26 metros. De modo que ya ven ustedes si es un esfuerzo. Pero no es un trabajo. Tal vez, para entendernos mejor, deba aclararles qué entiendo yo por esfuerzo y a qué llamo trabajo. Para mí, el esfuerzo es dedicar energías, tiempo, movimientos, iniciativas para hacer algo, para crear algo,
ya sea hacer cumbre en el Everest, diseñar una mesa de pino o escribir una novela para satisfacer una necesidad interior, por el mero placer de crear o por una pasión deportiva. El trabajo sería eso mismo, pero con intención de venderlo en el mercado para ganarse la vida. No concibo un día sin pensar en ideas literarias, sin tomar notas, sin llevar mi cuadernito, apuntar algo, discutirlo un poco. No me lo imagino. Ese es mi caso personal y el de muchos otros autores. ¿Y esto qué significa para el lector? Esto evidentemente no es un valor estético. El escribir por necesidad interior no garantiza que una novela sea buena. No. Se puede escribir desde la necesidad y conseguir unos dramones espantosos. Les contaré una anécdota. Nunca he querido formar parte de jurados. Es una actividad de la que siempre he huido porque no me gusta nada juzgar. Bastante he sufrido en la universidad teniendo que examinar y calificar, pero en alguna ocasión no me ha quedado más remedio que aceptar. Pues bien, en una de esas ocasiones coincidí con un señor muy aficionado a los jurados, un juez. Ese señor, desde su dilatada experiencia como miembro del jurado, nos contó que en España muchos jefes de estación ferroviaria escribían novelas y teatro, especialmente los de estaciones pequeñas, esas por los que pasan los rápidos sin detenerse, pero exigen estar alerta para darles paso, señales y todas esas cosas necesarias para evitar choques. Y claro, esos empleados ferroviarios de pueblitos pequeños, toda la noche despiertos entre tren y tren, ¿qué iban a hacer? Escribir sus novelas y obras de teatro. En su mayoría malísimas, porque la necesidad de escribir asegura la autenticidad, pero no garantiza la calidad. Es importante distinguir los conceptos. Pero yo recalco mucho el valor de la autenticidad en literatura porque estoy convencido de que los lectores se dan cuenta de que ahí detrás hay un ser vivo, no un fabricante de historias. De todos he sabido que existen fórmulas para fabricar bestsellers, a modo de receta de cocina. Se establece un porcentaje de sexo, de política, violencia, escándalo, etc., y se elabora un bestseller. Eso sí se puede enseñar. Pero poner ahí la autenticidad humana, eso es otra cosa. En lo que a mí respecta, les aseguro que en mis novelas estoy yo. Por eso, cuando me preguntan por qué no escribo mi autobiografía, siempre respondo que no, que mi autobiografía, mi vida, está en mis novelas. Ante eso no falta quien saca la conclusión simplista de si tal o cual novela es autobiográfica. El tema de lo autobiográfico de las novelas lo dejaremos para otro día. Ahora quiero concluir dejando clara esta, para mí, primera regla de la literatura, la de escribir por necesidad. Y lo haré con una anécdota de don Gaspar Núñez de Arce, el poeta español del siglo XIX, famosísimo en su tiempo, aunque ahora nadie se acuerde de él. Un joven poeta le pidió que leyera un soneto escrito por el joven y le diera su opinión. Don Gaspar, tras leer atentamente el soneto, levantó la vista, miró al joven y le dijo: ¿qué necesidad tenía usted de haber escrito este soneto? Esta es la cuestión, la primera regla. Hay que sentir necesidad de escribir para conseguir dinero, para comer, para vivir o por afán de lucro. ¿Habéis navegado alguna vez en un velero a lo largo de la costa, movidos por una suave brisa que susurra en las velas y viendo a poca distancia cómo van apareciendo y quedando atrás los detalles del litoral? Estáis viendo una playa con un círculo de casitas blancas y rojas al pie de un monte, pero dobláis un promontorio y el mundo cambia. Es ahora un alto acantilado a pico sobre el mar con orilla de espumas embravecidas. Y más allá es un puerto, grúas alargadas al cielo, inmensos buques cargando. La vida se desliza ante nosotros. Pues bien, esa misma experiencia, pero mucho más rica, más llena de sorpresas, la vivo yo en las grandes librerías. Entro en una y me rodean los muros tapizados de estanterías llenas de libros, y aunque ellos no se mueven, mi lento paso va dejando atrás el universo de las matemáticas y el de la zoología, mientras se me ofrecen, en generosa variedad, los estantes de novelas extranjeras, títulos algunos que conozco, otros tan prometedores y sugestivos que me gustaría desembarcar en ellos. Incluso al pasar acaricio un volumen, lo abro al azar, casi voy a caer.
Pero es tan largo mi viaje, hay tantos horizontes alrededor que continúo. Ahora navego con cuidado, he de sortear islotes que se alzan en mi mar. Mesas cubiertas de libros con portadas, fotos de autores, diseños atrayentes. No puedo remediarlo, cargo un libro en mi esquife y sigo, pues ahí veo relatos de viajes, fotos exóticas, mapas reveladores, cargo con otro. Un bello recorrido por el Afganistán, sus montañas nevadas al fondo, sus caravanas en el desierto, las más preciosas sedas sobre el áspero lomo de camellos. Me quedo con él, me quedo con él. Así podré viajar cuando quiera a donde nunca podría ir sin este libro, porque unos salvajes ya han destruido sus bellezas. Esa navegación en la librería, en mi carabela de los descubrimientos, y esa conquista fácil de otros mundos, de otras vidas que nunca conocería sin el libro, es la fuerza, la magia, la salvadora vivencia de la lectura. Desde que en mi infancia Salgari me llevó a vivir entre los bucaneros del Caribe, hasta ahora en que puedo asomarme a las mitocondrias y su discutido misterio en las células, mientras yo no pierda los ojos ni la razón, la lectura llenará mis deseos, provocará otros y me descubrirá lo que no sospecho, dando a mi limitada vida física perspectivas innumerables. Desdichados los que se privan de estas navegaciones insustituibles, indispensables, enriquecedoras. Abramos sus ojos a la lectura. Tánger. Cuando yo tenía año y medio nos trasladamos a Tánger, ciudad que, aunque bajo la soberanía del sultán, estaba administrada por varios países y tenía un estatuto internacional con una población de origen muy variado, sobrepuesta a los marroquíes nativos. Allí nacieron mis dos hermanos, varón y mujer sucesivamente, y de allí son mis primeros recuerdos. El más antiguo de todos situado en el patio de recreo del Colegio del Sagrado Corazón, regido por padres franciscanos, al que empecé a acudir con poco más de 3 años. En Tánger viví inconscientemente, pero de forma receptiva, esa multiplicidad de influencias a las que aludí antes. En el colegio tenía compañeros de distintas nacionalidades y costumbres, aún predominando los españoles. En la calle convivían 3 religiones: la cristiana, la musulmana y la judía, varios idiomas, hábitos diferentes. Mis hermanos y yo pedíamos juguetes a los Reyes Magos, pero los elegíamos en los catálogos del Printemps, facilitados por los Magasins Moderns, que eran el mayor establecimiento local. Unas tiendas cerraban los viernes, otras los sábados, las demás los domingos, y así en muchos aspectos fui recibiendo una visión del mundo múltiple y respetuosa con las costumbres ajenas, hasta el segundo salto importante, un golpe de timón en mi vida. Sihuela, Soria. Pasé de la internacionalidad permisiva a la Edad Media prácticamente cuando mis padres me enviaron a casa de una hermana de mi padre, casada con un médico que ya no ejercía por razones de salud, en Sihuela, un pueblecito de la provincia de Soria. A los 8 años me vi sumergido en la vida campesina más tradicional, asistiendo al ritmo de las cosechas y las tareas rurales. Un año entero en ese mundo, entonces incluso sin radio y solo con la llegada del periódico, aplastado además por la sensación, injustificada en la realidad pero para mí cierta, de que había sido desterrado de mi casa, desde donde solo me llegaban cartas y revistas infantiles que mi madre me enviaba cada semana. Y a la vez que el influjo de esa vida rural experimenté el de unas lecturas inesperadas, pues en un viejo armario descubrí folletines ilustrados que empecé a devorar. Desde Los 3 Mosqueteros y 20 años después hasta Rocambole. Tengo por seguro que la lectura como refugio, la literatura como mundo propio se abren para mí en aquella etapa. Después otro salto, Zaragoza.
Mis tíos, de acuerdo con mis padres, me llevaron al Colegio del Salvador, regido por jesuitas, que era el más distinguido de la ciudad. Allí entré unos meses de interno, mientras mis tíos seguían en Cihuela. Aranjuez. Yo llegué a Aranjuez a fines de junio de 1930 con 13 años, habiendo aprobado en Tánger los 3 años que entonces constituían el llamado bachillerato elemental. Me encontré entonces en un medio a la vez rural, por los cultivos de la vega, sobre todo fresas y espárragos, que daban olor y color a la primavera, y también cortesano, por el esplendor de los palacios y jardines. Es el ambiente que 63 años después traté de recoger en mi real sitio. Y además, a poco de recién llegado, presencié un espectáculo lleno de fuerza que también con el tiempo daría lugar a otra novela. La arribada de los troncos de pinos de la sierra flotando sobre el Tajo y conducidos por los gancheros que serían los protagonistas de El río que nos lleva. Continué el bachillerato en el Colegio de San Fernando, un colegio privado montado por unos sacerdotes del pueblo con algún seglar que nos daba matemáticas. Nos preparaban allí y en junio nos llevaban a examinarnos al Instituto de San Isidro de Madrid. En 2 años terminé el bachillerato, pues hice 2 cursos en uno, y llevé a cabo una decisión que había tomado de un modo muy accidental en un lugar inesperado. El poblado de Cabo de Agua, un minúsculo pueblecito situado en la costa de Marruecos, al este de Melilla y frente a las islas Chafarinas, donde vivían 2 hermanos de mi madre, regentando una tienda y otros negocios. Yo había ido a pasar allí algún verano cuando vivía en Tánger y en 1932 acudí desde Aranjuez. Madrid. En el verano de 1932 me informé de las academias que preparaban el ingreso en la escuela y me matriculé en el Instituto Reus, donde inicié mis estudios ese otoño. Eso significó un nuevo salto porque pasé a residir más en Madrid que en Aranjuez, pero la influencia del real sitio era ya definitiva y solo faltó un detonante: la vida madrileña, entonces tan rica culturalmente, para que en los jardines y en la plazuela de San Antonio llegara un día a decirme a mí mismo, conscientemente, que me gustaría escribir. Madrid fue el detonante del San Pedro escritor en un doble sentido: por el ambiente cultural de la ciudad y por mis vivencias personales en una pensión barata de estudiantes. Al principio de mi estancia, en septiembre de 1932, cuando yo solo tenía 15 años, mi padre se quedó más tranquilo alojándome en un internado de la Academia y Editorial Reus. Pero solo estuve 3 meses porque le convencí de que era incómodo para estudiar. Había demasiado desorden. Así es que fui a parar a la pensión regentada por la familia de Daniel Pequeño, un hombre excelente situada en la calle de la Victoria, esquina a Cruz. Con ellos permanecí hasta 1935, en que marché a mi primer destino a Santander, acompañándoles incluso cuando se mudaron con otros huéspedes fieles a una bocacalle de la Gran Vía, Concepción Arenal, en la que preparé mis oposiciones. La vida en Madrid me permitió aperturas culturales al terminar con la censura previa y facilitar la difusión de ideas no solo políticas, sino también literarias y artísticas desde la proclamación de la República. La vida de los estudiantes y, sobre todo, de las estudiantes cambiaba visiblemente y la presión religiosa se debilitaba. Santander. En 1935 conseguí la plaza en la Escuela de Aduanas en Santander. En ese tiempo hay 2 influencias importantes: las excursiones arqueológicas y artísticas por los parajes de la montaña y la lectura de 2 libros que fueron un detonante: la segunda antología poética de Juan Ramón Jiménez y la antología de la poesía española contemporánea de Gerardo Diego. El 18 de julio de 1936 la vida cambió por completo súbitamente. Santander fue dominada por los milicianos, los automóviles fueron requisados,
Algunos amigos fueron presos y todo eso contribuyó a que me sintiese aún más identificado con los valores tradicionales. Por las noches escuchaba las emisoras nacionales en la radio, a Queipo de Llano en Sevilla. Los primeros fusilamientos de los milicianos me reforzaron en mi apoyo a los llamados nacionales. Pero ya en ese período entré en contacto con los primeros obreros porque me nombraron alcaide de la aduana, al ser destituido y depurado el interior por haber sido capitán del ejército. Entonces me encontré al frente de unos 15 mozos de almacén, que eran los que transportaban las mercancías, y que me recibieron con recelo porque me consideraban un señorito. Pero yo los trataba con respeto, los ayudaba en lo que podía, y entonces uno de ellos, un anarquista furibundo, empezó a tomarme confianza y se dedicó a explicarme cómo vivían los trabajadores. En una ocasión me dijo: «Tú lo que pasa es que has vivido sin enterarte de nada». Y me pasaba ejemplares de la revista anarquista Octubre, y aunque yo rechazaba esa ideología, empecé a darme cuenta de las carencias con que vivían las clases menos privilegiadas. Fui movilizado por el ejército de Franco y me mandaron a Burgos, incorporado a intendencia automáticamente por mi condición de funcionario de aduanas. Pero mi padre consiguió poco después que me destinaran a Melilla junto a él. Estuve allí desde fines de 1937 hasta octubre del año siguiente, muy a disgusto, porque me creía en el deber de luchar en el frente y no quería ser tomado por un cobarde. Estuve destinado en la sección de censura de correspondencia con el extranjero porque leía francés e inglés. El objeto de mi trabajo era evitar la filtración de informaciones relacionadas con el conflicto bélico. Mi padre se resistía a mis propósitos de incorporarme al frente, pues se sentía responsable de mí ante la ausencia de mi madre, que seguía en Madrid con mis hermanos, y de la que no teníamos noticias. Insistí tanto en mis deseos de marcharme que al final cedió, y logré incorporarme en una compañía de intendencia de montaña en el Pirineo poco antes de la ofensiva sobre Cataluña. Cuando yo era un muchacho, en la España de 1931, vivía en Aranjuez un maestro nacional llamado D. Justo G. Escudero Lesamit. A punto de jubilarse, acudía a la escuela, incluso los sábados por la mañana, aunque no tenía clases porque allí, en un despachito que le habían cedido, atendía su biblioteca circulante. Era suya porque la había creado él solo, con libros donados por amigos, instituciones y padres de alumnos. Sus clientes éramos jóvenes y adultos, hombres y mujeres a quienes solo cobraba 50 céntimos al mes por prestar a cada uno un libro a la semana. Allí descubrí a Dickens y a Baroja, leí a Salgari y a Karl May. Muchos años después hice una visita a una bibliotequita de un pueblito madrileño. No parecía haber sido muy frecuentada, pero se había hecho cargo recientemente una joven titulada, quien había ideado crear un rincón exclusivo para los niños con un trozo de moqueta para sentarlos. Al principio, las madres acogieron la idea con simpatía porque les servía de guardería. Tras recoger a sus hijos en el colegio, los dejaban allí un rato mientras terminaban de hacer sus compras, pero cuando regresaban a por ellos, no era raro que los niños, intrigados por el final, pidieran quedarse un ratito más hasta terminar el cuento que estaban leyendo. Durante la espera, las madres curioseaban, cogían algún libro, lo hojeaban y varias veces también ellas quedaban prendadas. Tiempo después me enteré de que la experiencia había dado sus frutos. Algunas lectoras eran mujeres que nunca habían leído antes de que una simple moqueta en manos de una joven bibliotecaria les descubriera otros puntos. Hoy en Literatura para Oír les estamos presentando un homenaje a José Luis Sampedro, escritor español, La retirada del sabio. Sin duda alguna, la cuestión palpitante ahora en nuestro mundo es la crisis. En los hogares y en las empresas se sufren las consecuencias. En los parlamentos, en los medios y en las tertulias se analizan sus efectos y sobre todo sus causas. Pero la explicación clara y definitiva nos la ofrece la sabiduría tradicional. La avaricia rompe el saco. Pese a no ser sinónimos, hoy la palabra codicia se asocia inevitablemente con la palabra crisis. La crisis, por supuesto, es la financiera. Hay otras, algunas tan graves como la alimentaria o la climática, pero la financiera las eclipsa.
Prueba de ello es la Conferencia Mundial de la FAO. No consiguió reunir ni siquiera 20.000 millones para aplacar el hambre de los países pobres, mientras que para enmendar los disparates y estafas de la gente rica han salido cientos de miles de millones, y todavía siguen saliendo, de los paraísos fiscales, las cajas secretas, las hábiles contabilidades y otros ardides de la ingeniería financiera. Los banqueros aparecen como los malos de la película, pero se olvida que no operan en el vacío, sino dentro de un sistema y en estrecha interdependencia con él, lo mismo que el corazón en el cuerpo humano. Los banqueros se han excedido sin poder evitarlo porque el sistema es codicioso por naturaleza. Esta crisis no es una enfermedad en un cuerpo sano y robusto, sino al revés. Toda la estructura de ese cuerpo social está desquiciada. La crisis no es una fiebre juvenil, sino una deficiencia senil. No es que el capitalismo sea malo, sino que está agotado y se revela incapaz ante un mundo diferente del que le hizo nacer. En sus comienzos, desde hace 5 siglos, su codicia radical le impulsó a descubrir océanos, colonizar continentes, alentar un humanismo frente a oscuridades teológicas, sembrar ideas con la imprenta y fomentar el pensamiento y la riqueza. El sistema de vida occidental se hizo con el dominio del mundo. Pero esa misma codicia ha socavado la prosperidad con su exageración permanente, convirtiéndose hoy en la avaricia del anciano que se abraza a su bolsa llena con temor de perderla, pero todavía ansioso de aumentar el botín. La codicia siempre exagerada y el capitalismo insaciable carecen del sentido del límite. En la antigua Grecia respetaban a una diosa, Némesis, guardiana de los límites y perseguidora de sus transgresores. Otras culturas han ensalzado la serenidad y el equilibrio, la vida tranquila o la armonía con la naturaleza, pero la codicia capitalista no está satisfecha y llama progreso al aumento constante de bienes y productos. La población mundial se ha triplicado a lo largo del siglo XX sin que los recursos naturales hayan podido crecer lo mismo. Diversos estudios que coinciden en lo esencial muestran que desde fines del pasado siglo, la regeneración de los productos naturales de la Tierra ya no restituye el consumo. Se piensa más o menos que solo para dar a toda la población el nivel de vida de España haría falta 3 planetas como el nuestro. La palabra codicia tiene una acepción taurina que alude al ímpetu con el que embisten algunos toros, y ese significado es aplicable al capitalismo, que es esencialmente predatorio, sin respeto a la naturaleza ni tampoco a las personas. Desde que en sus orígenes el hombre se erigió en el rey de la creación, ha explotado sin reserva los recursos del planeta. Todavía en los primeros tiempos el famoso médico y filósofo, Paracelso, insistía en que a la naturaleza se le vence obedeciéndola. Pero esa precaución pronto quedó olvidada en contraste con otras culturas que consideran sagrados un árbol o una fuente. Ni siquiera se respeta siempre al prójimo. Se violan los derechos humanos a pesar de proclamarlos. Con la globalización del dinero, valor supremo del sistema, circula sin barreras mientras el movimiento de las personas se restringe con métodos tan anacrónicos como erigir vallas y muros. Ante tanta prosperidad en las grandes urbes de los países desarrollados, muchos se resisten a admitir la decadencia de tal poderío. Olvidan con eso la experiencia histórica de todos los grandes imperios. Desde Asiria y Babilonia hasta nuestros días, tuvieron su decadencia y ocaso. Fenómeno descrito magistralmente hace ya 6 siglos por Ibn Khaldun, un musulmán cordobés autor de una historia de los bereberes. El capitalismo se rinde ya a su codicia. Hace 5 siglos Europa era una explosión de afanes en aventuras creadoras. Las gentes se embarcaban en frágiles navíos y cruzaban océanos para llegar a tierras ignotas. Los mercados prosperaban en las ciudades. Las universidades se multiplicaban y la imprenta sembraba ideas nuevas y audaces. Aquel espíritu de aventura se ha convertido hoy en un afán de seguridad y en un repliegue a refugios protectores, sacrificándose las libertades a una supuesta seguridad. Occidente vive ahora en el miedo, y hasta los ciudadanos del país más poderoso de la Tierra viven en constante temor, soportando controles y restricciones. También Roma, dominadora del mundo de su tiempo, acabó desmoronándose y cayendo en un estado de barbarie y desorden. No estamos muy lejos de una situación semejante, porque la barbarie consiste en la destrucción de los valores básicos de una cultura. Y eso precisamente está ocurriendo en nuestro tiempo.
Asistimos a violaciones de la justicia y los derechos humanos, ataques a la libertad, simulaciones de democracia, deconstrucciones de la familia y hasta las mismas religiones y sus iglesias tienen sus crisis. Pero imperturbable, la codicia continúa. ¿Caerán en saco roto estas observaciones? Es de temer que sí, como la de tantos otros, pues no soy el único en formularlas. Ya lo dijeron los clásicos. Los dioses ciegan a aquellos a quienes quieren perder. Pero, lo vean o no, la codicia está rompiendo el saco. Hoy en Literatura para Oír, La retirada del sabio. Escritos de José Luis San Pedro, España. Literatura para oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría. Lector Carlos Ignacio Cardona.